Este día quiero conversar con ustedes acerca de la dependencia de Dios. Ya el próximo domingo seguimos con la serie que estamos trabajando acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la gracia. Y ya el próximo domingo vamos a entrar con uno de los temas controversiales que hay y que tengo 15 años por tratar con ustedes, y que esta es la oportunidad, lo voy a introducir el domingo, que es acerca del bautismo en el Espíritu Santo conforme a la Escritura. Pero hoy quiero tener una predicación acerca de la dependencia de Dios, porque este año entendemos que nosotros debemos aprender a depender de Dios. Y la casa se va a entrar en esta dinámica, la dependencia de Dios. Que la iglesia aprenda a depender de Dios, pero que tú y tu familia aprendan a depender de Dios. Eso es sumamente importante para nosotros como iglesia y como familia. Así que compartamos el texto bíblico en el día de hoy. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 6 de la primera carta del apóstol Pedro. Leemos en el nombre de Jesús. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hoy tengo la oportunidad de introducir nuestro primer domingo del año, del mes, introducir nuestra visión para este año de la dependencia de Dios. El Señor nos ha estado enseñando a depender de Él. Muchos no lo han podido entender, pero el Señor está llevando a su iglesia a que aprenda a depender de Él. Hemos tenido temores, incertidumbre, inseguridad en la salud, en la vida misma, en el empleo, en los ingresos. O sea, ha sido general. Y aquellos que tienen estabilidad económica han tenido temores, porque se ha dicho que en el mundo va a haber carestía, que va a haber necesidad de los productos básicos, y que de alguna manera va a haber una hambruna. Y ya mucha gente, no solamente los expertos lo han dicho, sino que muchísimos predicadores han dado palabra de que va a haber una hambruna. Según esos predicadores, tienen una palabra de ciencia acerca de lo que va a pasar. Y todo eso genera temores. Y la enfermedad como que no se disipa, sino que cada vez ataca con más fuerza. Y cuando pensamos que ya estaba controlada, entonces vuelve a atacar. Dios nos está enseñando algo a sus hijos, que nosotros aprendamos a depender de Él. En medio de toda circunstancia, de todo diagnóstico, pronóstico, que nosotros demostremos que somos hijos de Dios, aprendiendo a depender de Él. Yo necesito aprender
a depender de Dios. Tú necesitas aprender a depender de Dios. Porque Él nos ha regalado la vida. Él tiene cuidado de nosotros. Y yo nunca fui tan vulnerable como cuando estaba en el vientre de mi madre y cuando nací. Y si Dios, sin que mis padres lo conocieran, sin que yo conociera de Él, Él cuidó de mí, ¿por qué no hacerlo ahora? Si ahora le sirvo. Aleluya. Y el texto sagrado establece que si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro, nosotros hemos aprendido un evangelio que está libre de sufrimiento, que no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico está acompañado de sufrimiento cuando fuere necesario. Está acompañado de procesos que nos enseñan, nos guían al crecimiento y a la disciplina. Y todo aquello que establece la Escritura y que como que no lo aprendimos bien porque la gente nos ha influenciado para creer que yo no puedo sufrir, que yo no me puedo enfermar, que yo no puedo tener necesidad, que yo no puedo tener escasez. Todo eso me ha llevado a un evangelio que no es el verdadero. El verdadero evangelio incluye sufrimiento, incluye aflicción. Ahora, yo cuando aprendo a depender de Dios, cual fuere mi situación, yo confío en Él. Yo puedo tener la seguridad de que no me va a desamparar y que lo más que me puede pasar, lo más fuerte que me puede pasar es abandonar el mundo e irme con Él. Y todo lo que hemos recibido a Cristo como Salvador, los hemos hecho con un propósito. No es de irnos con Él. Y no hemos cantado, yo me voy con Él, me voy con Él. ¿Para dónde que usted se va? Era de verdad que cantábamos eso. Y ahora tenemos miedo de irnos con Él. Lo más que nos puede pasar es que no vayamos con Él. Y para eso lo hemos recibido. Y entonces el apóstol Pablo reflexiona y nos da una enseñanza muy interesante, personal de él. Y él dice que hubo un momento donde él no sabía qué decidir. Si quedarse en la tierra para predicar el evangelio o si irse con el Señor para estar tranquilo, en paz y en la presencia del Señor. Él no se estaba refiriendo en ese momento al arrebatamiento, Él se estaba refiriendo a la muerte física, que es lo más grande que le puede pasar a un ser humano, irse con el Señor. Y entonces él decía que si tenía que elegir entre uno y otro, no sabía qué elegir, porque tenía deseo de seguir el ministerio. Ahora, ¿podemos nosotros llegar a ser creyentes maduros, a depender del Señor, que cual fuera nuestra situación estamos tranquilos en Él, sabiendo que Él no nos va a desamparar? Debemos aprender a depender del Señor porque nuestro Dios es poderoso, creador, redentor nuestro y nos ha hecho grandes promesas. Y tenemos que tener seguridad en esas promesas. Y toda palabra que Dios nos ha dado y que nosotros hemos entendido que esa palabra ha venido de Dios, se cumplirá en nosotros. Y no nos adelantaremos a lo que Dios ha establecido, sino que será en el tiempo conforme a lo que Dios ha establecido. Conocemos la realidad de la pandemia y los efectos a corto, a mediano y a largo plazo, pero también conocemos la promesa de nuestro Salvador. Y aunque la situación se vaya poniendo difícil y cuando termine la pandemia, el pronóstico es que venga una crisis porque nos enfocamos en la pandemia y dejamos de producir. Con todo y eso, nosotros confiamos en las promesas del Señor. Tenemos seguridad de Él, de que nunca nos desamparará. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 16, el versículo 33 del Evangelio según San Juan, Él dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no nos dijo,
Y este es el verdadero evangelio. Jesús no nos dijo que no tendríamos aflicciones, al revés. Él dijo que tendríamos aflicciones. Y el verdadero evangelio debe ser claro. Usted se va a enfermar, usted se va a ver sin empleo, usted puede padecer hambre, y eso no quiere decir que Dios no esté con usted. Él nos está diciendo, aunque esas cosas te pasaren, tú debes estar confiado. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. La enseñanza que le he dado es para que tengan paz. La paz es el resultado de la justificación, según las Sagradas Escrituras. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la seguridad de que mis pecados han sido perdonados, que no soy prófugo de la justicia de Dios, sino que afianzados en Cristo, quien ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, me da paz. Y no quiere decir que porque un día no tengo paz, yo no tenga al Señor. Lo que tengo que hacer es canalizar esos sentimientos al Señor para retornar al camino correcto. Pero Él me ha dicho que tendré paz. Y el segundo está diciendo, en el mundo tendrán aflicción. El mundo lo va a afligir espiritualmente, emocionalmente, físicamente, tendrán hasta persecuciones, tendrán. Todo eso pasará, eso produce aflicción. Pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como Él ha vencido al mundo, nosotros debemos confiar en Él. Y la confianza es parte de la dependencia de Dios. Yo sé que Él no me ha desamparado, yo sé que me sanará, yo sé que suplirá el empleo, yo sé que suplirá mis necesidades, yo sé que suplirá alimentos, yo sé que Él anda conmigo. La Escritura dice que Él estará conmigo y en mí. Es lo que establece. ¿Por qué cree Él que se ha ido? ¿Por qué pensar que se ha ido si yo soy su hijo? Aleluya. 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 Y Él dice que ya Él ha vencido al mundo. O sea, que nuestra confianza en el que ha vencido al mundo nos da seguridad. Y para nosotros depender de Dios, necesitamos tener seguridad. Si usted no tiene seguridad, entonces usted sabe todo lo que pasa. ¿Qué le pasa a su hijo, su hija, cuando papá no está en casa y tiene miedo, que se hace pipí en la cama? Eso puede ser un comportamiento, porque tiene miedo a levantarse de noche para ir al baño o avisar. Y está despierto, pero tiene miedo, porque papá no está en la casa. Entonces, ¿qué cosa nos pasaría a nosotros si dejamos de confiar en Dios? ¿Qué le pasaría a usted? Lo que le pasa a nuestros hijos cuando están pequeños. Pero ¿y a usted? ¿Qué le pasaría? ¿Se altera su sistema nervioso? ¿Comenzará a gritar? ¿Se molestará más de la cuenta con la esposa, con los hijos? ¿Se sentirá acorralado? ¿Qué pasará? Tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Él. Y por eso el escritor de los Hebreos en el 13:5 nos dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacer el hombre. Ojo con eso. La Escritura nos está hablando bien claro y nos está guiando para que vivamos en el Señor, para Él, y aprendamos a depender. Número 1, que sean vuestras costumbres sin avaricia. En este tiempo, posiblemente por la crisis, algunos pueden llegar a ser ávaros. Sí, porque hay un interés en tener seguridad por nuestros medios. Y si yo puedo tener guardado, mientras más cosas guardadas tengo, más seguro me siento de que me va a ir mejor si viene la crisis. Y entonces dice,
Que la costumbre de los hijos de Dios no estén ligada a la avaricia. Eso lleva primero a que yo no comparta lo que tengo con el que tiene necesidad. Porque sálvese quien pueda. Bueno, si ahí viene una crisis, yo tengo que guardar lo que tengo, abarcar lo más que pueda y compartir menos. Porque los dominicanos tienen una expresión popular que le dicen que el que da lo de él a pedir se queda. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice, tira tu pan sobre las aguas y después lo hallarás. La Biblia lo que dice es, si tú le prestas, el que le da al pobre le presta a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Es diferente. ¿Alguien está aquí hoy? El avaro quiere tener cada vez más. Y en medio de esta crisis, algunos están entrando en una nueva crisis creada internamente, que es la avaricia. Y no es malo tener, ni es malo guardar. Por el contrario, los hijos de Dios debemos darle cátedra a la gente de cómo hacer presupuesto y administrar nuestros bienes. Deberíamos. Y la iglesia, como no se enfoca mucho en enseñar a la gente a administrar, alguna gente está en la iglesia y en este mes estarán pidiendo limosna. Porque no se supieron administrar con lo que Dios le dio, porque no tienen la mente de Cristo. Pero los hijos de Dios tenemos una mentalidad diferente. Porque el Señor está con nosotros y nos ha guiado y enseñado que tu costumbre como hijo de Dios, si tú aprendes a depender de Dios, no tendrá avaricia. Por el contrario, como hijo de Dios va a aprender a administrarte bien, pero va a aprender a compartir y a no desear lo que tienen los otros, ni querer almacenar y guardar y dejar de comer inclusive y de alimentarse y de cumplir compromiso económico, porque la avaricia puede llevarnos a esa crisis. Número 1, contentos con lo que tenemos, con lo que tenéis ahora. Y esa es una crisis que vive la gente y hasta los creyentes la viven. No dependen de Dios y no disfrutan lo que tienen. Y esa es la naturaleza del ser humano. No disfruta el televisor que tiene, que acaba de comprar, porque ahora quiere una nevera. No. Tú tienes que disfrutar lo que tienes, en lo que llega, lo que te falta. Lo que tienes ahora, disfrútalo. El Señor suplirá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si sabes administrar bien lo que Él te da y eres prudente en la administración de aquello que Dios te da, y si no te aferra a eso que Dios te ha entregado, sino que tú con eso que tienes, como quiera depende de Dios, tu vida será diferente. Y estarás contento con lo que tienes ahora. ¿Alguien puede disfrutar lo que tienes ahora? Entran en crisis y en ansiedad por lo que no tienen. Eso se parece como cuando llegamos del supermercado, que llevamos la compra, y no sé cómo es, que van a buscar exactamente lo que se nos quedó. Y en vez de dar gracias por lo que recibieron, van, pero faltó la sal. No me hable que faltó la sal, dime lo que yo traje. Te traje 98% de lo que pediste. Y no eres capaz de dar gracias por eso, no, que faltó la sal. Aleluya. Cualquiera se devuelve a comprar la sal cuando, ay, qué bueno, lo trajiste casi todo. Aleluya. ¿Por qué enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que necesitamos y no disfrutar lo que tenemos? Si aprendemos a depender de Dios, yo me voy a comer la yuca con huevo ahora porque yo sé que más tarde va a llegar el arroz. Pero entro en crisis, no me la quiero comer porque estoy pensando en lo que va a pasar más tarde. Papá, ¿qué pasó? No es así. Vamos a disfrutar eso. Nosotros dependemos de Dios y aceptamos la aflicción como parte de la dinámica del ser humano por ser creado al sexto día y por exponernos a un mundo cargado. ¿Alguien se atreve a disfrutar lo que tiene?
¿Por qué comernos lo que tenemos con dolor, con tristeza, con amargura y con la cara dura? Como si Dios nos ha desamparado. Eso que tienes, disfrútalo. ¿Te atreves? Recuerda que Él te dijo que no te desamparará ni te dejará. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Cómetela y cómetela contento. Y si quiere algo más, vamos a pedir a Dios que Dios va a suplir algo más. Pero lo que tenemos ahora nos lo comeremos contento. Y no te sientes en la mesa hasta que cambie la cara. Aleluya. Y entonces también los dominicanos están diciendo, al mal tiempo, buena cara. Entonces vamos a ponerle buena cara al mal tiempo. Lo que está diciendo es que no reflejemos una cara de dolor, de tristeza o de amargura frente a situaciones difíciles, sino que aprendamos a sonreír. Por eso posiblemente un dominicano usted lo ve bien vestido, bien bonito y anda sin ni uno. Eso es ponerle buena cara. Se vistió con su mejor ropa. Y alguien le dice, si te viste así no te van a dar cuando te vean. No, yo no voy a aparentar que estoy en necesidad. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que le pongan buena cara al mal tiempo, porque nosotros dependemos de Dios. No dependemos de la circunstancia, ni de nuestros ahorros, porque hasta los bancos quiebran. Aleluya. Aleluya. Yo he visto mucha gente gritando, llorando a lágrima viva, como diríamos, en una expresión popular, que todos sus ahorros, el Señor lo guarde de eso, pero que sus ahorros estuvieron en el banco que quebró. Y lo que tenían era más que lo que esté establecido por ley, que le entreguen de inmediato cuando la institución quiebra. Era mucho que tenían. El que depende de Dios no depende de sus ahorros. Ahorra porque es hijo de Dios. Y los hijos de Dios aprenden a ahorrar. Son disciplinados. Pero no se aferra a eso como si dependiera de aquello que tiene guardado, sino que depende de Dios. Y está seguro que su corazón no está en los bienes materiales que posee, sino que tiene un tesoro mayor que es. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en el cielo, lo que más vale, ¿dónde está lo que más vale? Pues ahí se aplica el orden de las prioridades. ¿Qué es lo primero para ti? ¿Es el cielo? ¿Es Dios? ¿Es el cielo? ¿Lo material tiene su lugar apropiado, el valor correcto? Aleluya. No te desampararé ni te dejaré. Yo no sé cómo sobrellevaré la situación que tengo ahora, pero Él dijo que no me va a dejar ni me va a desamparar, sino que me va a acompañar en medio de aquella situación que yo no sé cómo lidiar con ella y estoy quizás a punto de soltar, pero Él dijo que no me dejará ni me desamparará y yo no soltaré, porque Él va conmigo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Y se lo quiero decir con confianza en el día de hoy. Yo estoy de pie aquí porque el Señor es mi ayudador. Y me he dado cuenta que el Señor me ha guardado de cosas que yo ni cuenta me había dado. Hasta que después digo, wow, Dios me libró de esa. Él es mi ayudador. Él es tu ayudador. ¿Qué va a pasar con el negocio? Él es tu ayudador. ¿Qué va a pasar con tu empleo? Él es tu ayudador.
¿Qué va a pasar con la compañía? Él es tu ayudador. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué va a pasar con tus hijos? El Señor es tu ayudador. ¿Qué va a pasar con tu descendencia? El Señor es tu ayudador. Dependemos del Señor, no de nuestros bienes ni de nuestras fuerzas. Y nuestra seguridad está en Él, no en los ahorros. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y añádale ahí, no temeré lo que pueda hacerme el infierno, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré lo que el mundo me pueda hacer, porque entregaré mis temores al Señor. Tengo seguridad en Él y no tengo incertidumbre por lo que me va a pasar mañana. Hay gente que el teléfono no le puede sonar en su casa porque creen que lo están llamando para una mala noticia. Viven atemorizados, tienen miedo de salir a la calle. Están nerviosos porque piensan que la empresa donde trabajan va a quebrar o que lo van a cancelar en la reducción de personal. ¿Y de quién dependemos? Él dice que no me dejará. Él dice que tendré aflicción en el mundo y Él dice que confíe en Él porque Él ha vencido al mundo. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a pagar la hipoteca? Todas esas son preguntas lógicas, básicas e importantes, pero dependemos de Dios. Y yo solo perderé aquellas cosas que el Señor me quita. Al menos esa es mi filosofía. Inclusive, cuando me han engañado, esa ha sido mi respuesta. Me quitaron lo que el Señor no quería que yo tuviera. Porque lo que el Señor quiere que yo tenga, nadie lo toca. ¿Que me voy a dejar engañar? No, eso no es tan fácil. Pero si algo pasó, Dios sabía eso, estaba consciente de eso y Él lo permitió porque Él quería despojarme de eso. Él es mi ayudador y no temeré lo que alguien pueda hacerme, porque solo me hará aquello que Dios permite que ocurran en nosotros. Dependemos de Él. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses en la carta denominada la carta del gozo, él le dice a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Si la expresión regocijaos es como un gozo en sentido superlativo, es más que gozo. Y me dice que siempre, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de necesidades, en medio de conflicto, él dice que me regocije en el Señor, porque el apóstol Pablo está hablando con creyentes en Cristo que dependen de Él y que son maduros. Y que el gozo del Señor produce fortaleza. Lo que nos sostiene en medio de la crisis es que nuestro fundamento esté sobre la roca. Por eso es que el coro dice que la casa no se cae, no se cae, porque está sobre la roca. El matrimonio no se cae porque está sobre la roca. Si hay incertidumbre, porque lo quitamos de la roca. Y entonces Cristo está diciendo que hay dos formas de hacerlo. O ponemos el fundamento en la arena o lo ponemos en la roca. Y Él dice que le pasa lo mismo al que puso el fundamento en la roca y la arena. La única diferencia es que no se cae la casa. Las mismas cosas le pasa a todo. Se ve desempleado el inconverso y el converso. Tiene hambre el inconverso, tiene hambre el converso. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De que el hambre no nos saca de Cristo, sino que nos hace aferrarnos más.
porque nuestra casa está sobre la roca. Porque el matrimonio está sobre la roca y no lo tumba nadie excepto que esté en la arena. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Dejó de estar sobre la roca. Quítate tu fundamento de la roca. Si lo tienes sobre la roca, entonces se cumple la palabra. Regocíjate en el Señor siempre. Cual fuera la situación, cual fuere esa situación, nosotros permanecemos en el Señor y estamos gozosos, porque ese gozo no depende de la circunstancia, sino de la paz, del conocimiento, de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, del perdón, de la seguridad, de la dependencia de Dios. Regocíjense en el Señor solamente cuando cobran o cuando reciben la herencia, no siempre. Cuando comieron lo que querían. Yo conozco mucha gente que tienen deseo de cosas, ¿no? Tienen sueños en la vida, hasta de comerse algo. Y uno un día se lo come, solamente en ese momento va a estar gozoso. Siempre. Aun cuando comemos aquello que no era lo que queríamos. Pero hay un tiempo donde Dios está trabajando con nosotros, que le salimos corriendo a la comida de la casa, porque es berenjena, pero caemos donde mi mamá y sigue siendo berenjena. Y como dije que no en mi casa, llegué allá, ¿cómo le digo que no ahora a la doña también? ¿Y qué usted tiene por ahí, mi hijo? Yo hice una berenjenita buenísima hoy. Y regresamos a la casa con la cabeza para abajo. Me persigue la berenjena. Eso es lo que vamos a comer. Aleluya. Y otra vez digo, regocijaos. Y por si acaso no lo entendieron, se lo digo de nuevo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Sean gentiles con la gente. Es una expresión de alguien que puede ser como que ayuda, que bendice, que coopera, que trata a la gente con una sonrisa, que apoya al que tiene necesidad. Eso es lo que quiere decir. Sean gentiles con la gente, con todo el mundo. Sonríanse con la gente, apóyenlo. El que te está pidiendo los 5 centavos, dale 10. El vecino que tiene una emergencia, asístelo. Es de noche, sí, pero tiene una emergencia. El que te llamó para orar, ora. Es como poder servir a la gente en el momento que la gente tiene necesidad. Atrevámonos, ¿alguien se atreve? Que todo el mundo conozca que los hijos de Dios somos servidores, que hacemos el bien. Y el apóstol Pablo aquí mete una frase en un contexto interesante. Dice, hagan todo eso porque el Señor está cerca. Y no estamos esperando el toque de la trompeta. Y si usted no depende de Dios, ¿cómo usted se va a ir cuando suene? Aleluya. Y como la gente en la iglesia se le ha olvidado eso a los hermanos, se nos ha olvidado que el Señor está cerca. Y por eso hacemos tantas cosas raras, porque no estamos esperando al Señor. Entonces el apóstol Pablo metió ahí en este discurso interesante que la costumbre, que nos regocijemos en el Señor, que estemos siempre regocijados, que seamos buenos servidores a la gente. El Señor está cerca, nos está recordando. La iglesia no puede olvidar que estamos aquí con un propósito. Amén. Y que nuestro destino no es la tierra, sino la boda del Cordero, el reino de Cristo, la nueva Jerusalén. Por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Dejen de estar tan afanados, dice el texto, y oren más.
Ustedes saben que hay una corriente dentro de la iglesia que nos está diciendo que no es necesario orar porque Dios conoce todas las cosas y que lo vamos a pedir ya lo conoce. La palabra dice otra cosa. La palabra dice oren sin cesar, o sea, oren siempre. Oren de rodillas, pero oren en la iglesia, pero oren en el trabajo, pero oren mientras van conduciendo. Oren, porque eso es hablar con Dios permanentemente. Lo que nos está diciendo es que le digamos al Señor nuestras situaciones. El que depende de Dios le cuenta a su Señor cuál es su situación, qué le está pasando. Inclusive le dice lo que está pensando, lo malo que está pensando y lo malo que está haciendo. Es capaz de decirle un día por la mañana al Señor, yo estoy que no aguanto más y quiero soltar esto. Y yo no sé si pase de hoy. Pero se lo dice al Señor. ¿Qué ocurre cuando le dice eso al Señor? Oh, que el Señor lo escucha. Que Él se escucha a sí mismo y que puso la carga en la mano del Señor y entonces descansa. Porque ¿qué es descansar? No es quitarnos la carga. Y si usted oró, usted puso la carga en la mano del Señor, entonces usted comienza a descansar. ¿Alguien puede descansar en el Señor? Él dice que no te va a desamparar, descanse en Él. Por nada esté afanoso. En vez de afán, hay una sustitución. ¿Qué vamos a hacer? Orar. ¿Qué debe incluir la oración? Acciones de gracia, peticiones delante de Dios, intercesiones, pero vamos a hacerlo. Ser capaces de ir a hablar con Dios y decirle lo malo que estamos pensando, lo malo que nos hemos portado y la intención que tenemos. Inclusive decirle, ¿por qué tengo la intención de soltar todo e irme corriendo? Y le decimos al Señor, por esto, por esto, por esto. Inclusive decirle al Señor lo que esperábamos que Él iba a hacer que no hizo. En el tiempo que esperábamos que lo hiciera. Y decirle algo más. Lo que nosotros pensábamos que iba a pasar que no pasó. Y yo creo que muchos de nosotros nos pasó. Cuando llegó la pandemia nos paralizó y lo cambió todos los planes. Y ya las cosas no son como estábamos pensando ni como planificamos. Ahora hay que estar esperando. Y ni así aprendemos a depender de Dios. Tenemos que esperar qué va a pasar. ¿Y qué hacemos? Esperar que pase la pandemia. ¿Y entonces qué significa eso? Confiar en Dios, esperar en Él y saber qué va a pasar. La palabra esperar que pase está diciendo, yo creo que va a pasar. Que las cosas serán diferentes y que el Señor no me va a desamparar. Así que entreguemos nuestro afán, la ansiedad, traigámosela al Señor. Y establecer tiempo de oración. Este es un buen año para eso. El que depende de Dios, ora. Presenta sus proyectos, sus planes, su desesperanza, sus temores, se lo entrega a Dios en oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que se va más allá del conocimiento humano y de las posibilidades de control que tiene el ser humano, guardará también nuestros pensamientos. Nos guiará para que tengamos pensamientos apropiados. Nos guiará para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Porque la paz genera confianza, tranquilidad, estabilidad. Y por eso le decimos a la gente, ten paz, como detente. El Señor lo va a hacer. Yo quiero que Él lo haga ahora, pero mi tiempo no es el de Dios. Y Él es que sabe cuándo lo va a hacer. Y gracias a Dios que no lo hace en el tiempo de nosotros, porque si no, no aprendiéramos. Y usted sabe lo que hemos aprendido en estos 2 años, en estos casi 2 años. Aleluya. Aleluya. Que vino del cielo esta situación, yo no puedo decir eso, porque yo no le puedo atribuir cosas malas a Dios. Pero el pecado de la humanidad, la situación que vive el ser humano, las provocaciones inclusive del mismo ser humano, pudo haber llevado a esta situación. Pero Dios no desampara
ni sus hijos ni sus criaturas, porque Él tampoco ha desamparado a aquellos que no le sirven, porque Él tiene compromiso con aquellos que no le sirven mientras están vivos, para que lo conozcan. Y tiene compromiso con su iglesia para que le enseñe al que no lo conoce que lo conozca. Y entonces el apóstol Pedro dice, humíllense, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Humíllense. Humillémonos. ¿Qué es lo que queda? Seguirnos humillando. Bajarnos en la presencia del Señor. Pedir perdón por nuestros pecados. Pedir al Espíritu Santo que nos santifique, que nos guíe. Lo primero que hace un ser humano cuando está pasando alguna situación es que se pregunta, ¿qué cosa mala hice? Y las madres dicen, cuando el hijo se le descarrila, Señor, ¿qué hice que me castiga? Así lo ven. Y no quiere decir que Dios le esté castigando, pero ella se pregunta eso y le dice a Dios, pero Señor, tú sabes cuánto quiero a ese muchacho. Mira lo que me aflige, me va a matar. Y va a la presencia del Señor porque hace una evaluación, pero ¿será porque yo hice algo malo? ¿Será por eso? ¿Será que Dios me está castigando? Esas son las preguntas. En medio de la crisis, en medio de los temores, ¿qué es lo que nos queda? Humillarnos. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra humanidad, nuestras debilidades, el poder de Dios, su grandeza. El que depende de Dios se humilla cada día para activar la misericordia de Dios en la mañana. Porque eso es lo que hemos aprendido, que la misericordia del Señor se activa, se renueva cada mañana. Cuando amanece y usted se levanta, se activó, pero se activó una nueva. Ahora, ¿qué le dice a usted que la misericordia del Señor se está activando a su favor si usted no se humilla? En estos días he estado pensando, analizando, pero ¿por qué que la gente no ama a Dios? ¿Cómo que la gente puede estar en la iglesia y no amar a Dios? Y no quiere decir que la gente no falle, no, es otra cosa. Es como si la gente no tuviera como ese cuidado de Dios, un trato hacia Dios, como Él tiene ese trato delicado hacia nosotros. El día de hoy todo puede cambiar. Y puede cambiar el presente y el futuro. Y los efectos inclusive del pasado, por medio de la humillación. Bajémonos. Y a la iglesia le está diciendo que se humille, sí. Nosotros también lo necesitamos, no solo el inconverso. Necesitamos bajarnos, pedir perdón, confesar nuestros pecados. Entonces el apóstol está diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense y permanezcan en el Señor hasta que Él en su tiempo los exalte. ¿Qué es el tiempo de Dios para el apóstol Pedro, que sabía y que él mismo había escrito que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día? Él sabe que en Dios no existe el tiempo, él está seguro, consciente de eso. Pero él sabe que nosotros tenemos un tiempo y está relacionado con nosotros y con la creación el tiempo. Porque Dios se mueve en la eternidad y en la eternidad hay puntos importantes que cumplir. No es en el tiempo que yo quise que ocurriera lo que quiero que ocurra, sino cuando Dios lo ha determinado. Pero Él os va a exaltar. La exaltación es diferente a la humillación. Nos humillamos cuando nos bajamos, nos exaltamos cuando subimos, cuando nos ascienden de nivel. Como el que está en una posición, en una compañía, que entiende que no es la posición que se merece por su preparación, por su dedicación y el tiempo que tiene en la compañía.
pero él está tranquilo haciendo su trabajo y lo que lo están mandando a hacer, porque un día la exaltación es cuando lo ascienden. Y entonces un día Dios nos va a sacar de la situación, pondrá nuestro pie sobre peña y enderezará nuestros pasos, dice el salmista. Cuando fuere tiempo, Él lo va a hacer. Lo que está diciendo es, no es permanente la situación que tú tienes ahora. Si te humillas, Dios te va a exaltar. Dios lo va a hacer. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el apóstol dice, vengan y traigan su ansiedad. ¿Qué está diciendo? Que no tenemos ansiedad. Él no dice eso. Él lo que está diciendo es que la traigan. Tráiganla. Deposítenla. Porque el apóstol Pedro es realista y él sabe que en algún momento se comió las uñas. Que en algún momento estuvo ansioso y estaba dando paseíto en la casa. O que salió a la calle sin saber para dónde va. Porque estaba atribulado por una situación. Porque lloró, aunque es hombre. Se le salieron las lágrimas calientes. Él sabe eso. Y el salmista también lo sabe. Y dice, fueron tus lágrimas mi pan de día y de noche. Aunque me enseñaron que los hombres no lloran, pero hay momentos que las lágrimas se salen sola. Y buscamos un sitio y salimos. Estamos ansiosos, comemos un poquito más de la cuenta, o bebemos más agua de la cuenta, o decimos cosas que no debimos haber dicho y que nos arrepentimos de ellas, pero que las mujeres son tan sensibles que no lo olvidan. Pero estábamos ansiosos. Y entonces el apóstol lo que está diciendo es traigan todas sus ansiedades, tráiganla. Vengan, tráiganla. Déjenla aquí. Cuando dependemos de Dios, somos capaces de decirle todo lo que hay. Señor, tú sabes por qué me he comido las uñas hoy. Dice el apóstol, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como Dios tiene cuidado de ustedes, como tiene cuidado de nosotros, y Él sabe la crisis que estamos viviendo, trae también tu ansiedad, deposítala, suéltasela a Él. La ansiedad es una preocupación, miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones no controladas. Generan temores, alteran el sistema nervioso. Cuando uno no puede controlar las situaciones, estamos acostumbrados a controlarlo todo y se va de control. Algo no está funcionando bien, pero yo no tengo la solución y hago todo el esfuerzo y no se soluciona. Y entonces usted escucha a la gente diciendo, Señor, ¿para esto me ha traído al mundo? ¿Qué es lo que yo he hecho que merezco esto? ¿Cometí algún error? Entonces se está diciendo el apóstol, trae tu ansiedad, deposítala en la mano del Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Si aprendes a depender de Dios, entenderás que Dios tiene cuidado de ti. Y no lo entenderá ahora o hacia el futuro, lo va a entender hacia el pasado. Cómo Dios me guardó a mí antes de yo conocerlo. Y cómo me ha guardado desde que lo conozco. Necesito hacer un análisis en retrospectiva para entender cómo lo hizo Dios. Él tiene cuidado de ti. Siempre ha estado a tu cuidado. En este tiempo, independientemente de lo que se dice, yo tengo que aprender a depender de Dios. Dice, sean sobrios y velen. La sobriedad es cuando estamos en templanza, dominio propio, cuando las cosas están controladas en nosotros, cuando tú tienes la capacidad de controlarte a ti mismo, controlar tus impulsos, controlar tu lenguaje inclusive, porque hay gente que le da con hablar de más e insultar, entonces tú puedes controlar.
El que no está sobrio, el borracho, el que bebió de más, que perdió el control, ese no está sobrio. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, la Escritura habla del fruto del Espíritu. O sea, que aquel que tiene el Espíritu de Dios, como fruto, se controla. No dice todo lo que quiere decir, ni hace todo lo que quiere hacer, sino que es moderado, es sobrio. Y dice, y velad. Y ese concepto ya Cristo lo utilizó. Velen y oren para que no entren en tentación. Él le dijo, oren, pero también sean inteligentes. Porque cuando usted vela, usted sabe por dónde viene el enemigo a atacarlo. Y eso es inteligencia espiritual. Saber cuál es mi debilidad y que cuando el infierno venga a atacarme, me va a atacar por ahí. Saber cuál es mi necesidad, porque de acuerdo a mi necesidad será la oferta. Y el enemigo me va a atacar con lo que yo necesito. Entonces me dice, velen. Está diciendo, no se duerman. No se duerman. Porque el que está dormido espiritualmente permanece en un comportamiento, en una actitud incorrecta. El enemigo lo asalta, lo sorprende. Entonces usted tiene que estar velando. Si usted está velando, usted va a ver por dónde el enemigo viene a atacar. Entonces dice, sean moderados, tengan dominio propio, estén controlados y sean espiritualmente inteligentes, siendo capaces de ver más allá de donde ven los ojos humanos. Ahí viene tú ya. Sí, mi amor, hay una situación, vamos a orar. Cuídate. Porque está percibiendo que se avecina un ataque porque está velando. Y entonces, en la República Dominicana, en el sur, dicen que lo atraparon asando batata. Eso significa que ese soldado no estaba preparado. Se sentó a comer y se olvidó del fusil. Usted necesita estar velando para usted poder permanecer. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque en el infierno creen que tú eres una presa fácil, pero se equivocó. Porque tú estás velando y la palabra te advierte. Y te dice, tiene que permanecer velando. No se olviden. Y esto es interesante porque yo lo he pensado en Navidad. Yo digo, bueno, pero la gente en Navidad se olvida hasta de orar. ¿Y quién va a proteger la ciudad y la familia? ¿Y quién va a orar por la gente? La gente se le olvida todo eso. Muchos se nos olvida velar. Y es por eso, porque nos sentamos a comer y a beber. Y nos olvidamos que el enemigo está acechando. Y entonces el apóstol Pablo nos advierte. Cuídense. Porque él lo está acechando. Quiere devorarlo. Y él tiene sus estrategias. Por donde tú eres sensible emocionalmente, por ahí te va a atacar. Y en este tiempo que acabamos de pasar, el fin de año, y aún el día de ayer, es un tiempo de mucha nostalgia, donde el enemigo aprovecha sentimientos, debilidades, recuerdos para acabar con nosotros. Él se aprovecha porque él está acechando. Y el que acecha, lo que anda buscando es que dejarte la puerta abierta, que hay alguna debilidad, que hay alguna apertura, alguna brecha. Y entonces viene a atacar. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Tú no serás su presa porque tú dependes de Dios. Tu familia no será la presa porque tú dependes de Dios.
lo que a ti te pertenece, lo que Dios te ha entregado, no será presa del enemigo. Porque no puede con la iglesia, no prevalecerá con la iglesia. Pero una iglesia que se mantiene activa, que se mantiene vigilante, que sabe que el enemigo quiere tumbarla, pero resiste. Bendito es el nombre del Señor. El cual resistí firmes en la fe. Entonces dice, tienen que resistir firme en la fe. La resistencia es cara a cara, face to face. Tú me alas y yo te halo. Me enfrentas y yo te enfrento. Resistir, no movernos de la roca frente a cualquier situación, sea de pensamiento, de ataque espiritual, como fuere, resistirlo. Tentaciones, debilidades, necesidades. ¿Qué es lo que ocurre con nuestras necesidades? Que nosotros como seres humanos, claro, tenemos necesidades creadas, pero hay necesidades que son reales. Y entonces cuando vienen esas necesidades, el enemigo quiere que nosotros saciemos esas necesidades por medios incorrectos. Y ahí está el asunto. Él está acechando. ¿Y cuál es la oportunidad? O que tú tienes una necesidad y él quiere que tú la suplas por medios incorrectos. Y entonces te dice que lo resista, te dice la Escritura. Dale frente a esa necesidad. Es como hacerle frente a mi propia debilidad y a la vez le hago frente a él. Resisto mi propia necesidad y debilidad y de esa manera también lo resisto a él. Pero se hace con fe, o sea, confiando en el Señor, no con nuestra fuerza. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El mundo entero, todo el que levantó la mano, todo el que recibió a Cristo como Salvador, el que creyó en su corazón y lo confesó, va a vivir tentaciones. Así que la tentación no es solamente suya, es de todos. Y dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo. ¿Y tú en qué eres tentado? ¿En abandonar e irte corriendo? ¿Ah? ¿En qué eres tentado? ¿En huir? La Biblia dice que el que huye sin que nadie lo persigue es el impío, mas el justo está confiado y resiste. ¿Cuál es tu tentación? Algunos inclusive son hasta tentados de quitarse la vida para resolver una situación momentánea e ir entonces a una situación permanente de tormento. Bendito es el nombre del Señor. Pero nosotros dependemos de Dios. Y pase lo que pase, estamos en Él y estamos seguros en Él. Y solo nos pasará aquellas cosas que Él permite que pasen. Y lo que no, no lo dejará. Y si pasan, tú puedes resistirla. Porque no ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna situación que no sea humana. Wow, que yo puedo resistir eso, sí, resiste. Que tú eres vencedor. Solo tienes que confiar en el Señor y tener fe. Porque mucha gente está padeciendo lo mismo que tú o cosas peores. ¿Saben que hablando con la gente nos damos cuenta que nosotros no la estamos viviendo peor que ellos? Que mucha gente está viviendo cosas peores. Y dicen todo el mundo y se refiere a los hijos de Dios en todo lugar. Desde China hasta Dominicana. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Nos ha llamado a su gloria para siempre. Su gloria eterna nos ha llamado en Jesucristo. Después que haya padecido un poco de tiempo, padecimiento momentáneo, temporal, ese padecimiento es temporal, no es permanente. Y un día se terminará. Ahora no deje que el problema termine contigo, sino tú termina con el problema. Porque si el problema termina contigo, cuando pase ni cuenta te darás. Porque has sucumbido, pero Dios no te llamó para que flaquee. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, seremos creyentes maduros, seremos perfeccionados cuando pasemos de esta temporada, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, porque hace esas cosas en nosotros. A causa del tiempo,
voy a saltar la otra parte. Parece que hice una serie, es una predicación de par de minutos. Pero tengo que concluir esta mañana. Dependencia de Dios no es abandonar mis responsabilidades y compromisos. Depender de Dios no es renunciar a mi empleo con el que sostengo mi familia. Dependencia de Dios no es abandonarme para que Dios haga algo. No, depender de Dios es confianza de que Él no me dejará. Y sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero no dependo de lo que hago, sino de Dios. No es como ser un agente abandonado, irresponsable, ni es parasitismo tampoco. Eso no es depender de Dios. Depender de Dios no es pedir. Sí, porque hay gente que te dicen que dependen de Dios, pero piden. Eso es otra cosa. No quiere decir que esté malo pedir, porque si usted se ve en una situación difícil, hágalo. Pero no quiere decir que usted depende de Dios cuando usted continuamente está pidiendo a la gente. Eso es otra cosa. Usted depende de Dios porque usted lo conoce a Él, sabe que su seguridad está en Él y que usted no depende de las cosas materiales que usted tiene. Y claro, nosotros pedimos a la gente de confianza. Y eso es bueno. Pero hay gente que le piden a cualquiera. Y si usted no se quedó sin pasaje en un sitio, no le pida a cualquiera. Si se quedó sin pasaje, usted tiene dos opciones. Orar y decirle al Señor que le mande el pasaje, o decirle a alguien, ¿me puede ayudar con el pasaje? A mí me ha pasado y el Señor me lo ha mandado. No quiere decir que usted espere, usted puede hacerlo. Es confiar que aun cuando no tengo salida o cuando los ingresos no alcanzan, saber que el Señor está conmigo. Él conoce mi situación y la está pasando junto conmigo. Interesante que si usted se ve pasando el Niágara en bicicleta, el Señor vaya en la bicicleta con usted. Aleluya. Entonces usted lo pasa, porque el Señor va con usted. Y si el Señor va conmigo, no temeré. Aleluya. Siempre habrá salida sin trauma para los hijos de Dios que aprenden a depender de Él. Siempre habrá una salida para aquella gente que aprenden a depender de Dios. A veces la salida es un laberinto en la que usted tiene que entrar, dar mucha vuelta, pero la salida está, aunque usted no la va a encontrar tan fácil. Pero el Señor nos quiere guiar y enseñar a que aprendamos a depender de Él. Y las circunstancias dicen que necesitamos ayuda. Las circunstancias están diciendo que necesitamos ayuda. Aún así, hay gente que se resiste a depender de Dios. Y el Señor dice, sin mí, nada pueden hacer.